Compañeros, colegas, ahí sí. Bienvenido a todos los compañeros presentes, colegas, gradavistas. Bueno, me presento, mi nombre es Patricio, soy de la Universidad de Atacama y me toca hablar sobre la nulidad civil. Más que nada vamos a abordar los aspectos generales de la nulidad absoluta y la relativa, pero como es una institución muy larga, entonces la vamos a acotar en un aspecto vinculado a un paralelo, ¿ya? Porque un paralelo que se pregunta bastante en un examen de grado. Entonces, dicho eso, hay que partir. Lo primero, cuando hablamos de nulidad, hay que señalar que la nulidad en el Código Civil está regulada, si bien es cierto, a partir del artículo 1681 y siguiente. Pero, dicho eso, el Código Civil no establece un concepto legal de nulidad. Razón por la cual tenemos que partir entregando un concepto estándar de nulidad, que englobe ambas nulidades. Así entonces podemos señalar que la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto o al estado de calidad del autor o las partes, y que declarada judicialmente retrotrae a las partes al estado anterior. Dicho ese concepto estándar de nulidad, de que a partir de ese concepto estándar general, tenemos que distinguir que hay dos tipos grandes de nulidad. Por un lado tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta, partamos. Punto número 1 del paralelo, el concepto. Lo mismo, la nulidad absoluta es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención. Aquí está la palabra clave, en atención a la naturaleza. Esa es la palabrita clave, en atención a la naturaleza del acto. Y que declarada judicialmente regresa a las partes al estado anterior extinguiendo las obligaciones pendientes. El verbo rector en atención a la naturaleza. Ahora, nulidad relativa, lo mismo. Es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención, y aquí viene el verbo rector, en atención al estado o calidad del autor o las partes. Ese es el verbo distintivo entre ambas nulidades. Y que declarada judicialmente retrotrae a las partes del estado anterior extinguiendo las obligaciones pendientes. ¿Ya? Entonces, el punto número 1 de este paralelo es analizar siempre el concepto. Sigamos. Vamos con el punto número 2 y es en cuanto al interés protegido. ¿Qué protege cada tipo de nulidad? La nulidad absoluta protege el interés público. ¿Qué quiere decir que la nulidad absoluta proteja el interés público? Que proteja el interés público quiere decir que proteja a la sociedad toda. Vale decir que proteja a la sociedad toda implica que el juez que está conociendo el asunto la puede declarar de oficio, sin necesidad de requerimiento de parte. Además, al proteger a la sociedad toda, vale decir, al proteger al interés público, implica que la puede pedir la Fiscalía Judicial. Ojo, acá en los textos sale Ministerio Público, pero para no enredarse con el Ministerio Público Penal, es mejor señalar la Fiscalía Judicial. ¿Ya? Y además, en el mismo tenor de proteger el interés público, no puede ser ratificada. La ratificación, ya vamos a hablar de ella más adelante, implica que no se puede renunciar al ejercicio de la acción de nulidad relativa. Ahora, en cuanto a la nulidad relativa, lo que busca es proteger el interés particular, privado de cada parte. ¿Y qué implica ese aspecto? En que la nulidad relativa, al contrario censo de la absoluta, no puede ser declarada de oficio. Y al contrario censo de la absoluta, la relativa sí puede ser ratificada. ¿Ya? Tercer punto de este paralelo es en cuanto a los requisitos. La nulidad absoluta dice relación con los requisitos que miran a la naturaleza del acto contrato. O sea, en el fondo, cada vez que tengamos omisión al requisito de existencia del acto jurídico, la sanción, la consecuencia jurídica a dicha omisión de esos requisitos, es la nulidad absoluta. En cambio, la nulidad relativa, tal como dije anteriormente, dice relación con el estado de calidad del autor o las partes. O sea, en el fondo, cada vez que tengamos omisión a requisitos de validez, la sanción es nulidad relativa. ¿Ya? Vamos con el cuarto punto de este paralelo, es en cuanto a la denominación legal. Este cuarto punto. Cada vez que estudiemos la nulidad en el Código Civil,
la vamos a encontrar como nulidad propiamente tal, nulidad seca, dice la doctrina. Y en el Código Civil se habla de la palabra rescisión. Nulidad relativa se le conoce como rescisión. No obstante, la doctrina la refiere como nulidad relativa, como para tener el contraste entre una y otra. Absoluto o relativo, en el fondo. ¿Ya? Es solamente una denominación doctrinaria. Quinto punto, en cuanto a las causales, y esto sí resulta un poco más interesante de analizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vamos a analizar el artículo 1682, si vamos al Código Civil, el código establece cuáles son las causales de nulidad absoluta. Y del análisis de dicha norma, sabemos que hay causales que son indubitables, que no merecen duda alguna, porque están en el código y están en la ley. ¿Y cuáles son? Objeto ilícito, causa ilícita y actuación de los absolutamente incapaces. Pero si el profesor, por ABC motivo, quedara mirando con cara de pregunta y dice, ¿y cuál más? Uno tendría que entrar a argumentar y señalando las otras causales de nulidad absoluta que se discuten, que por ejemplo sería la falta de voluntad, la falta de objeto, la falta de causa y la falta de solemnidad. ¿Por qué se discute? ¿Por qué? Se discuten porque esas serían causales de inexistencia del acto jurídico. Por eso se discute. Uno agregan que serían causales de nulidad absoluta, otros dicen que esas serían causales de inexistencia. Entonces, ahí uno tendría que entrar a explicar en el momento por qué se discuten y por qué no serían causales indubitables de nulidad absoluta. Se preguntan causales, yo diría las tres que no se discuten: objeto ilícito, causa ilícita y actuación de los absolutamente incapaces. Y la otra, esperaría si el profesor me la pregunta. ¿Ya? Esa sería la técnica. Ahora, causales de nulidad relativa. ¿Qué tenemos? En primer lugar, tenemos que señalar que en 1682, inciso final, dice: cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto contrario. Entonces, si sopesamos la nulidad relativa con la absoluta, la relativa no tiene causales taxativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para extraer causales? Las causales de nulidad relativa están dispersas en el código. Entonces, profesor, a modo ejemplar tenemos las siguientes causales, uno tiene que dar ejemplo. Por ejemplo, vicio de la voluntad, error, fuerza, dolo. Pero, particularmente, el error, la fuerza y el dolo van a ser o van a tener aparejada como sanción la nulidad relativa cuando cumplan con sus requisitos propios. ¿Ya? Y hay que entrar a analizar cada vicio de la voluntad del consentimiento. Otro ejemplo sería los actos de los relativamente incapaces. También se sanciona con nulidad relativa. O también se puede señalar a vía ejemplar la lesión enorme, la compraventa. Y también sería otra causal de nulidad relativa, la falta de formalidades habilitantes, entre otras causales. ¿Ya? Tampoco es bueno llenarse. Con 3 o 4 estaría bastante bien. Vamos con el sexto punto de este paralelo, en cuanto a los titulares o los legitimados activos para deducir la acción de nulidad absoluta o relativa. ¿Quiénes son los titulares o legitimados activos de la nulidad absoluta? En primer lugar, dice la doctrina, cualquier persona. Pero esa cualquier persona tiene que reunir dos características intuito persona, por así decirlo. Ese interés debe ser patrimonial y además tiene que ser actual. Entonces, el primer legitimado para intentar la acción de nulidad absoluta es cualquier persona que tenga interés. Debe tener un interés patrimonial y actual. El segundo titular o legitimado activo para enervar, por así decirlo, la nulidad absoluta es la Fiscalía Judicial o Ministerio Público, como lo quieran decir. Yo digo Fiscalía Judicial. El código dice y la doctrina dice cuando actúa en el solo interés de la ley, la moral y el orden público. Y el tercer titular o legitimado activo para deducir la acción de nulidad absoluta es el juez. Pero acá el juez lo puede declarar de oficio, vale decir, sin petición de parte y de la sola lectura del acto contrato. Por ejemplo, una compraventa celebrada por un loco demente, por ejemplo. Entonces, de la sola lectura, el juez lo declara de oficio, sin petición de parte. Porque recordemos que la nulidad absoluta protege el interés público, entonces el juez puede actuar de manera oficiosa, sin requerimiento de parte. En cambio, la nulidad relativa, el único titular que tiene es, dice la ley, es aquel, vale decir, es, o más bien dice, es aquel a quien quiere proteger la ley. Eso dice el Código Civil.
Ese sería el titular. Es a quién quiere proteger la ley. ¿A quién quiere proteger la ley? Vale decir, aquí estamos hablando de la víctima. La ley quiere proteger a la víctima. Y acá, si el profesor quiere ahondar un poco más y les quiere preguntar, ¿y quién es la víctima? Y aquí uno tiene que ir distinguiendo el tipo de vicio de la voluntad o el consentimiento. Por ejemplo, si es la fuerza, va a ser la víctima el que sufre la fuerza. Si es el dolo, el que fue engañado. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir jugando con los vicios de la voluntad del consentimiento. Séptimo punto en cuanto a la prescripción. La nulidad absoluta y relativa tienen plazos de prescripciones distintos. ¿Ya? La nulidad absoluta prescribe en 10 años y la nulidad relativa en 4 años. Pero lo interesante acá es saber desde cuándo se cuenta cada plazo. Y nosotros sabemos que la nulidad absoluta tiene un plazo de prescripción de 10 años, pero estos 10 años se van a contar desde la celebración del acto contrario. ¿Ya? Y acá no hay que distinguir causal, como dije anteriormente. No hay que distinguir si es objeto ilícito, causa ilícita, no. 10 años desde la celebración del acto. En cambio, la nulidad relativa, el código dice desde el cuadrienio. Cuadrienio, que en primer año no entendía que era el cuadrienio y es 4 años sencillamente. Y acá, a diferencia de la absoluta, acá hay que ir distinguiendo el tipo de causa. Por ejemplo, si estamos hablando de la lesión enorme, se va a contar los 4 años desde la celebración de la compraventa, por ejemplo. O si estamos hablando, por ejemplo, de la incapacidad relativa, los 4 años se van a contar desde que se alcance la plena capacidad, entre otros casos. ¿Ya? 2 o 3 ejemplos, no más que eso. Cuarto punto de este paralelo en cuanto a la posibilidad de ratificación. Primero que todo, entendamos qué es la ratificación. Si no se recuerdan, la ratificación es un acto jurídico unilateral por el cual el titular, el legitimado activo, puede renunciar al ejercicio de la acción. Esa es la ratificación. Dicho eso, en la nulidad absoluta, según recuerdan, cuando comencé este paralelo, protege el interés público. Entonces, si protege el interés público, el titular de la acción de nulidad absoluta no puede renunciar. Es irrenunciable, o sea, no procede la ratificación. No puedo renunciar anticipadamente al ejercicio de la acción de nulidad absoluta. ¿Ya? En cambio, la nulidad relativa, sí yo puedo renunciar, porque protege al interés particular, al interés privado. O sea, el titular puede renunciar al ejercicio de la acción de nulidad relativa. ¿Ya? Y en cuanto al último punto de este paralelo es en cuanto a los efectos. Y esta es una pregunta que regularmente en mi universidad sale bastante. Y acá hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de efectos de la nulidad, en primer lugar tenemos que señalar que ambas nulidades, tanto la absoluta como la relativa, producen los mismos efectos. Entonces, hay que partir por ahí. En segundo lugar, cuando hablamos de efectos, hay que distinguir si la nulidad, absoluta o relativa, indistintamente, estamos hablando de ambas, está o no declarada. ¿Ya? Punto número 1. Si no está declarada, la nulidad produce sus efectos como si fuera un acto válido. Si no está declarada, va a producir sus efectos como si fuera un acto válido. Ahora, si está declarada, hay que volver a distinguir. ¿Qué cosa? Efectos respecto de las partes y respecto de terceros. ¿Ya? Cuando estamos hablando efectos respecto de las partes, hay que volver a distinguir de nuevo. ¿Qué cosa? Si las obligaciones están pendientes o si las obligaciones están cumplidas. Si las obligaciones están pendientes, la nulidad opera como modo de distinguir las obligaciones, si están pendientes. Ahora, si las obligaciones están cumplidas, ojo acá, estamos hablando respecto de las partes, ya no los perdamos. Ahora, si las obligaciones están cumplidas, la nulidad, el efecto que va a producir es que va a retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato. O sea, en el fondo, las partes van a quedar como si nunca hubiesen celebrado el acto contrato. ¿Ya? No obstante ser esa la regla general, hay casos de excepciones donde no va a operar el efecto retroactivo. Por ejemplo, el caso del matrimonio putativo o el caso del poseedor de buena fe. ¿Ya?
el que contrató. En esos dos casos serían excepciones al efecto retroactivo. Ahora, respecto de terceros, ya salimos respecto de las partes, ahora vamos respecto de terceros, la acción va a dar lugar a acción reivindicatoria respecto al tercero de buena fe, ¿ya? Recordemos que la acción reivindicatoria está en el artículo 889 del Código Civil, tiene un concepto legal, ¿ya? Esos serían los efectos de la nulidad. Ahora, no obstante esta diferenciación entre nulidad absoluta y relativa, también hay similitud entre ambas instituciones, y con esto voy terminando. Entre ambas instituciones, como semejanzas, tenemos que señalar que ambas son sanciones de ineficacia. Ambas persiguen lo mismo, ¿ya? Ambas deben ser declaradas judicialmente, pero yo difiero un poco. ¿Por qué? Solamente la nulidad absoluta procede de oficio. La relativa, si bien es cierto, a petición de parte, pero tienen que ser declaradas por el juez. Las partes nunca declaran la nulidad. Ojo con eso. Y ambas producen los mismos efectos, que es dejar sin efecto el acto contrato por un vicio, y ambas van a proceder cuando hay omisión a requisitos. La nulidad absoluta va a proceder cuando hay omisión a los requisitos de existencia del acto jurídico, y la nulidad relativa cuando haya omisión a los requisitos de validez del acto jurídico. Y con esto termino. En cuanto a la sanción más gravosa entre una u otra nulidad, es la nulidad absoluta, pero la nulidad relativa en el código es la regla general, ¿ya? Y la nulidad absoluta se puede renunciar, digo, no, la nulidad absoluta no se puede renunciar, la relativa sí. Y con esto termino, mis estimados compañeros. Ese es mi tema del día de hoy. Ya, no, excelente. Me gustó, Patricio. Porque dijiste todo, todo respecto a la unidad, o sea, de lo que yo había estudiado. Lo dijiste todo, de verdad me gustó mucho. Yo Y creo que este es uno de los paralelos que más se pregunta, al menos en mi universidad. Hay que estudiarlo bien y entenderlo bien, al menos los sí, efectos. Este paralelo, junto con el de la responsabilidad contractual, se preguntan mucho, al menos en mi universidad. Y lo que preguntan harto es el paralelo, y hay algo que he detectado yo en los grados, en cuanto a los efectos. Y los cabros se enredan. Y no, pues la nulidad produce los mismos efectos, pero lo que lo hace difícil es cuando hay que distinguir los efectos respecto de las partes respecto de terceros, en la obligación de estar claro. pendiente o cumplida respecto. Entonces, ahí empieza lo complicado. Y la excepción es al efecto retroactivo. Por lo menos dar unos 2 o 3 casos y saber manejar en qué caso no va a proceder el efecto retroactivo. O sea, que no va a volver a las partes al estado anterior. Es un Claro. paralelo que hay que estudiarlo bien. Hay que esquematizarlo. Yo me hice un esquema y yo aconsejo que se hagan un esquema Claro. porque tiene muchos pasos, muchas distinciones. Sí, Así que espero por leer, ejemplo, en la haya tarde yo entendido. estaba estudiando el tema de los efectos entre las partes ¿Ya? y había una, no sé si la entiendes tú porque yo no he podido entenderla, que dice una de las ¿Ya? excepciones es cuando se ha contratado con algún incapaz. Y viste que en ese punto hay una contraexcepción. Sí, pero mira, lo que siempre me dice el profesor es, cuando te preguntan, ¿cuáles serían las excepciones del efecto retroactivo? Siempre da la excepción que uno mejor maneje. Es como una técnica que uno siempre tiene que saber en un examen de grado. Por ejemplo, yo daría la del matrimonio putativo. Por ejemplo, el matrimonio putativo, si bien es cierto, va a seguir produciendo efecto respecto a aquel cónyuge que lo contrajo de buena fe, y no obstante, encontrarse el otro cónyuge de mala fe, ese matrimonio igual produce sus efectos. Entonces, no se va a retrotraer al estado anterior, en el contexto de que las partes no van a volver a quedar, por ejemplo, divorciados o separados. No producen el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio putativo. O podéis explicar el caso del poseedor de buena fe, que no tiene que Mm. restituir los frutos percibidos mientras tuve buena fe. Yo explicaría eso. O en el caso de las obligaciones naturales, si lo vinculamos a la nulidad. Cuando éstas se cumplan, ¿no es cierto? Las obligaciones naturales no dan derecho a restituir lo recibido. Más sencillo, acuérdense del efecto de de las obligaciones naturales. No me da acción, pero sí me da excepción. Entonces tampoco no volvería atrás. Yo
esos tres efectos. Ahora, el caso del incapaz relativo, del incapaz, ahí tú tienes que explicar el nemo auditor, el caso de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo y la mera aserción de la negatividad, es un poquito más complicado. Entonces, yo Mm, aconsejo esos tres ejemplos, que son más sencillos y dúctiles de entrega. ya. Y los demás, no Siempre, sé si quieren preguntar algo. siempre responder con lo que uno maneje y no meterse la pata a los caballos. Por lo que yo, Sí, en la experiencia que he visto logrado, responder con lo que uno sabe. sí. Oli, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, hola. Ya. Yo, bueno, lo que acordamos es que nos pusiéramos en modo profe. Entonces, yo te preguntaría como si fuera profesor de la comisión, Sí, ¿ya? sí, dale. Patricio, ¿usted me puede señalar las causales específicas de nulidad absoluta y de nulidad relativa? A ver, las causales de nulidad absoluta, de acuerdo al Código Civil, están en el artículo 1682. Y esas son las causales que no se discuten. ¿Cuáles son? Objeto ilícito, causa ilícita y actuación de los absolutamente incapaces. Esas son las que son sí o sí, porque las Ujú. nombra el código. Y yo diría, y si el profesor me dice, ¿y alguna otra más? Yo agregaría las causales de inexistencia, porque esas se discuten. En Claro. doctrina te dice que eso serían causales de inexistencia. Y ahí tú tienes que decir la falta de voluntad, la falta de objeto, la falta de causa y la falta de solemnidad. Solo si el profesor te lo dice. Ujú. Pero yo diría las tres que te dije anteriormente. ¿Ya? Ya. Y de nulidad relativa no hay causales taxativas como la nulidad absoluta. Entonces, la Ujú. nulidad relativa, el código dice, cualquiera otra especie de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acta contrato. Entonces, no te dice causa. Entonces, ahí tú tienes que ir a los ejemplos. Por ejemplo, la falta de formalidad debilitante, la lesión enorme de la compraventa, puede ser los vicios de la voluntad siempre que vicien, los actos de los relativamente incapaces, o en el caso del matrimonio, bajo el efecto, bajo el régimen de sociedad conyugal, y si el marido, por ejemplo, celebra acto y contrato sin autorización de la mujer, también sería la sanción, la nulidad relativa, por ejemplo. Esas serían causales ejemplares. Pero no tiene causales taxativas la nulidad relativa como si lo tiene la absoluta, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Bien. Y usted habló también de la ratificación de la nulidad, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué se puede sanear por ratificación la nulidad relativa y no la absoluta? ¿Por qué se puede sanear? En primer lugar, entendamos la ratificación. La ratificación implica que el titular renuncia al ejercicio de la acción. Ese es el contexto. Ahora, ¿por qué se puede renunciar uno u otra? Yo no puedo renunciar a la absoluta, porque la absoluta mira al interés general de la sociedad y es de orden público y es irrenunciable, entonces no se puede. En cambio, la relativa sí yo puedo renunciar al ejercicio de la acción de nulidad. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque es de interés particular, es de interés privado. Esa es la respuesta. Interés privado, nulidad relativa, sí puedo renunciar a la Bien. ratificación. Y dentro de los ¿Ya? efectos que usted dijo de la nulidad, ¿cierto? Habló Ujú. que opera como modo de extinguir las obligaciones. Exacto. ¿Qué pasa si una de las partes cumplió? Ya, si las partes cumplió con la obligación. Si una de las partes cumplió, ¿qué pasa ahí? Claro, pues si las obligaciones estaban cumplidas, dice el código y la ley y la doctrina, si las ¿Mm? obligaciones estaban cumplidas, ya entiendo, Si ya sé una para de dónde las va. partes cumplió, ¿qué pasa ahí? Y el otro Ya, no. ya, y el otro no. A ver, la ley dice que si Ujú. una de las partes cumplió y el otro no cumplió, la ley te da excepciones al efecto retroactivo. Y aquí tú tienes que colocarte de manera casuística, porque la ley te dice, esas excepciones son excepciones al efecto retroactivo. Por ejemplo, yo estoy casado contigo, ¿no es cierto? ¿Mm? Y tenemos un juicio civil. La ley dice que el efecto de la nulidad es retrotraer a las partes al estado anterior como si nunca hubiesen celebrado, o sea, como si nunca hubiesen contratado. ¿Ya? Ese es el efecto general. Pero si yo estoy casado con Juanita Pérez, ese efecto retroactivo no va a operar. Por ejemplo, si tú me cumpliste con una obligación y queremos volver al estado anterior, esa sería una excepción, donde la nulidad no vuelve atrás. ¿Ya? ¿Mm? No sé si te expliqué o me explico de nuevo. Sí, sí, sí. Bien. Esas preguntas se han hecho en mi comisión por si acaso.
Y aquí tú tienes que dar los ejemplos, pues, el caso del matrimonio putativo, el caso del poseedor de buena fe, y el caso de las obligaciones naturales, que no te da acción, pero si te pagan, tú puedes retener. Eso también sería una excepción, el efecto retroactivo. Den los casos más fáciles, no empiecen a lucubrar con cosas más complicadas, porque si no, se van a pisar la cola y va a ser mucho más difícil salir de ahí, porque el profe no los va a soltar y los va a tirar, los va. ¿Entiendes? Esas son excepciones al efecto retroactivo. Ojo, el efecto retroactivo volver atrás, como que las partes nunca hubiesen contratado. ¿Ya? Y esas serían excepciones. ¿Ya? Ya. Gracias por las Ya, me alegro preguntas, que hayan Carlos. entendido. Y Catherine fue. Creo que Carlos, la ¿no? Carla. La Ya. Carla. Muchas gracias por las preguntas, estaban buenísimas. Y a Catherine también. Y Victoria, si quieren hacer preguntas. Esto es un tema repreguntado en el examen de grado. Ojo, tienen que Sí, preguntar ahora porque la nulidad se pregunta. Y de repente lo preguntan comparado con la nulidad de matrimonio también. Ojo con eso. Lo pueden sí, po. preguntar comparado. En casi Sí. todas partes está la nulidad metida. Sí. Nulidad de matrimonio, ese típico paralelo también, donde está ahí en matrimonio. Aunque la nulidad de matrimonio, si bien es cierto, se ha ido dejando de lado, porque con el divorcio se ha ido, pero igual cuando sale, sale. Al menos en mi universidad, comparado con la nulidad civil, no se pregunta tanto. Sí he visto, por ejemplo, vi un caso de un compañero que habló en la cédula de la nulidad de derecho público. Y el profesor de civil le dijo, ya que habló de la nulidad de derecho público, hablemos de la nulidad civil. Y el profesor de procesal, para matarla más, hablemos de la nulidad No sé eso. procesal. Cabro, estaba hasta Ya. acá con la nulidad, bueno, quería más. Mm, sí. No, amigo, porque estoy viendo acá las preguntas, no hacen mucho de, no tengo muchas de nulidad, solamente aquí el tema típico que preguntan cuáles son los absolutamente incapaces, siempre se van para allá. Claro, ¿quiénes son los incapaces absolutos? Esa pregunta hay que sabérsela. El Sí, loco po, demente, el sordo sordomudo y el impuber. ¿Y sí, quiénes son incapaces relativos? El menor adulto y el disipador interdicto. Tienen que sabérselo sí o sí, porque el no sabérselo, como dice alguien por ahí, es causal de que el profe se agarre el pelo por y se ejemplo, quiera ir. también lo que siempre dicen también que siempre hay que decir las cosas enteras. Y te dijiste sordo, sordo, mudo. Siempre hay que decir El- sordo, sordo, mudo que no Ah, pueden claro, entender claramente. Porque en mi universidad sí hay claro. colores que le ponen color con esas cosas. Eso es verdad, claro. Decir la frase completa, exacto. Claro, Claro, uno de flojo acorta claro. los Porque temas. antes, por lo que decía el profe Celis, antes era así el artículo. Decía sordo, sordo, mudo Claro, nomás y no tenía lo otro. Entonces decía que se claro, había actualizado. claro. Y antes también, cuando hablábamos de incapacidad relativas, también salía la mujer casada en sociedad conyugal, imagínense. Hasta el año Sí, 1989. sí, Imagínense. sí, está. Antes estaba la mujer casada en sociedad conyugal. Era incapaz relativa, imagínate. O sea, menos mal que se derogó eso. Eso sí. Claro. Ah, está ¿Y bien. No sé si van a tener más preguntas. Porque se está por cortar la transmisión. Ya le les quedan 2 minutos. gustó? ¿Alguna cosa que mejorar? ¿Alguna crítica, compañeras, compañeros, A mí me compañeros? encantó. Creo que te expresaste bien, la verdad. Ya. Vi ¿Se eso. me entendió bien? No Sí, leí nada, estaba así a qué capela nomás, bueno. Qué bueno. cantando a capela. Sí, A capela estaba. sí. Así que espero le haya Ahí te servido. mando el video y para que te veas cómo te salió. Y yo creo Sí, que hay que espero les practicar en sirva. así porque yo encuentro que sirve harto. De Practicar todas de maneras, po, esta forma. Sí, sirve hacer exposiciones, este tipo de ejercicios prácticos. Yo le digo a los compañeros que se anoten, practiquen. Es mejor que lo hagan ahora acá, que se equivoquen acá, y que lleguen al grado y se equivoquen en el grado. Es mejor que se equivoquen acá, porque aquí nosotros mismos los podemos ayudar. No, es una claro. crítica constructiva, no destructiva. Entonces, hay que mejorar acá. Y estas son instancias donde hay que practicar. La verbalización, el poder preguntar bajo presión. Entonces sirve, de verdad. Yo voy a invitar a hartos compañeros de mi universidad para que se junten al grupo, así que para que esto pues, lo vayamos haciendo crecer. Y esto no Claro. se pierda, porque, como te digo, de que sirve, sirve. Sí, gracias Patricia por ofrecerte. Sí, no hay problema. Cualquier otra oportunidad, vamos a estar ahí pendiente para otro tema en procesal de repente. Así que para Sí, ir aportando. ya.
Bueno, ahí estábamos hablando porque se va a acabar en cualquier momento, pero voy a mandarte el video, ¿ya? Voy a tratar de subirlo. Sí, no hay Te lo problema. mando ya, el de Paola también lo va a hacer, que no lo Yo te voy subió. a pedir que, Sí. yo te voy a pedir que agregue a unas par de compañeras más que te voy a mandar unos WhatsApp para que la agregue al grupo un ratito más, ¿ya? De ahí, Bueno, para mandarle después el video. ¿Alguna otra ya, pregunta, genial. compañeras? Antes que se acabe. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Todo bien? ¿No? Les voy a mandar un PowerPoint también que hice, Se va a cortar. donde comparo todo Genial. esto y hablo de la unidad de matrimonio también. Me hice un PPT. Se lo voy a mandar al